llegamos a las parábolas de Cristo y bueno, vamos a finalizar hoy con las parábolas que están presentes solamente en Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? En estos tres libros figuran todas estas 9 parábolas, de las cuales hemos visto la lámpara y el almud, el remiendo nuevo en vestidos viejos, el vino nuevo en odres viejos, la casa dividida, el sembrador, la semilla de mostaza, los labradores malvados, y hoy nos toca la última, en la cual figuran en estos 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, que es la higuera. Recordamos que ya hemos visto todas las que solo aparecen en Mateo, todas las que solo aparecen en Marcos, todas las que solo aparecen en Lucas, las que aparecen en Mateo y Lucas, que son solamente 3, también las hemos visto, y ahora estamos en estas 9, de las cuales ya hemos visto 8, y nos queda la de hoy. Hoy día finalizamos con las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Luego nos quedan 3, que son las que solo aparecen en Juan, y con eso terminaríamos al menos las parábolas, todas las parábolas de Cristo. Dice aquí esta historia de la higuera la van a poder encontrar en Mateo 24 del 32 al 35, en Marcos 13 del 28 al 31 y en Lucas 21 del 29 al 33. Recordamos, esto es un análisis de la enseñanza, conocer la profundidad del mensaje, la estructura del mensaje, no es una predicación, tampoco es un estudio bíblico. Luego, con el conocimiento, con la comprensión de la historia, podés aplicarlo a tu vida espiritual, a una situación particular, a un estudio bíblico o a una predicación y demás. Vamos entonces a Mateo 24, 32. Mateo 24, 32. Dice el Señor así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Luego dice el Señor, para finalizar: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos enseña esta parábola? Primero tenemos que entender el contexto, porque por sí misma quizás nos quedamos un poco perdidos. El contexto de la historia: en Mateo 24 el Señor habla del tiempo del fin. Entonces, cuando el Señor está hablando de los tiempos del fin, comienza a dar algunas señales del tiempo del fin. ¿Cuáles son algunas de esas señales? Bueno, el Señor dice, por ejemplo, oiréis de guerra, de rumores de guerra, dice en el versículo 6. Mirad que no os turbéis, dice. Vendrán muchos en mi nombre, también recalca esto. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y terremotos, esto dice el verso 7. Pero dice el verso 8, todo esto serán principios nada más. El verso 9 dice, habrá tribulación, matarán a muchos creyentes, van a ser aborrecidos muchos hijos de Dios, muchos tropezarán, dice el verso 10, se van a traicionar unos a otros. Luego el verso 11 dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán, o sea, lograrán su objetivo a muchos. Esto se cumple ampliamente el día de hoy. Y así cada versículo va dando detalles de los últimos días. Dice que la maldad se va a multiplicar, el amor va a disminuir, pero dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Se va a predicar la palabra a todo el mundo, y ahí va a venir el fin. Luego vendrá la abominación desoladora. Dice que los que estén en las ciudades corran a los lugares descampados, los que estén en la azotea no desciendan a tomar nada de su casa, es decir, que huyan de ahí directamente, salten y corran. Los que estén en el campo no vuelvan, dando alusión a cómo será esos días, ¿no? Ya esto lo hemos visto en otra enseñanza, no nos vamos a detener, solamente es para ponernos en contexto. Entonces dice que si los días no fuesen acortados, no habría personas salvadas, por lo cual quiere decir que el Señor acorta los días para que la gente sea salva,
Si el Señor no acortase, muchos perderían la salvación. Esto es para aquellos que creen que la salvación no se pierde. La Biblia está llena de textos que hablan acerca de esto, de que la salvación sí se pierde. Bueno, que se levantarán, el verso 24 habla de que se levantarán falsos profetas, harán señales para engañar si le fuera posible a los escogidos. Luego dice, si te dicen que vino el Cristo en algún lugar, no le creas, porque Él va a venir en forma visible para todos. Dice que inmediatamente dice que el sol se va a oscurecer, la luna va a dejar de su resplandor de darlo, van a caer estrellas del cielo, aparecerá señal en el cielo. Y ellos preguntaban cómo, cuándo. Luego dice que van a empezar a sonar las trompetas de Dios para juntar a sus escogidos. Y Él les dice, miren, ya les di algunas señales, ¿quieren algunas más? De la higuera aprendan, porque cuando su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor dice, ustedes tengan en cuenta una cosa, que la higuera, este árbol, da señales naturales de que viene un cambio de estación. Dice la Escritura, así, cuando ves la higuera, sabes que el verano está cerca. Se pone tierna, brotan, sabes que el verano está cerca. Ahora el misterio es saber qué es la higuera. Porque sabemos que dice de la higuera aprended. Entonces, ¿será en verano? La Biblia dice, rogad para que vuestra huida no sea en invierno. Y mucha gente, tomando esto, pensaba que aquel tiempo del fin va a ser en invierno. Además de que el Señor dice que rogad para que vuestra huida no sea en invierno, también el Señor habla de aquellos que estén en la azotea, ¿no? Cuando el Señor habla de que los que estén en la azotea, dice que no desciendan a tomar nada. Entonces muchos también interpretan que esto puede ser también, además, una señal de qué va a ser en este contexto, que puede ser en invierno. Bueno, no nos vamos a quedar en este punto porque tiene mucho más detalles, pero vamos a ir al punto de la higuera. Dice la Escritura entonces, la higuera se pone tierna, brota las ramas, sabemos que el verano viene. Entonces ustedes, dice, cuando vean que estas cosas, todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El versículo, el texto que sigue, dice, ustedes cuando vean todas estas señales, sepan, así como cuando ven la higuera que brota, saben que viene el verano. Cuando ya ven que mucho de esto se cumplió, tienen que saber que estamos a las puertas, que ya la venida del Señor está cerca. Así como ven la higuera reverdecer previa al verano y que eso anticipa que estamos en el verano, entonces dice, así también cuando vean todas estas señales tienen que saber que esto del fin, todo lo que les he hablado del fin, va a ocurrir. Entonces, la higuera comienza a ser una referencia, pero la gente a veces pretendió tener conocimiento de solamente qué es la higuera, pero se olvidan de que el texto siguiente dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice, así ustedes aprendan a ver los brotes, lo verde, lo que ya está por dar a luz, algo nuevo, y que ahí saben que el tiempo viene. La Escritura cuando nos habla, además, ¿qué más podemos entender de la higuera? Bueno, la Escritura cuando nos habla de higueras, también nos está hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que así
Dice la Escritura, por ejemplo, en Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿qué es lo que ves? Dice, como los higos buenos e higos malos. Dios le comienza a hablar a Jeremías de los higos. Dice en Jeremías 24:2, le voy a leer para que tengan una idea de cómo le habla. Después de haber transportado el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los principales de Judá, a los artesanos herreros de Jerusalén y haberlos llevado cautivos a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos. Bueno, esto es la parte importante, el otro es el entorno, por eso lo leí rápido. Jeremías dice, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Bueno, yo solo voy a explicar esta última parte, que es la que les va a complicar. Dice Dios, le muestra 2 cestas, una con higos buenos, otra con higos malos. Dice, ¿qué ves? Higos buenos, malos, muy malos. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Los higos buenos representan los que entienden que Nabucodonosor y toda esta situación que ha venido a esta nación es permitida por Dios y que no tienen que ir a pelear contra Nabucodonosor porque no lo van a poder vencer. Que vayan allí, se van a cumplir los periodos de Dios y al fin del tiempo van a volver a su tierra a habitarla. Y yo los voy a mirar con afecto, con cariño y con cuidado, sabiendo que ellos van a entender que a pesar de que sean llevados a otro país, van a ser bendecidos donde vayan. Porque saben que ese es el precio de la desobediencia de todos los reyes que vivieron y lo tienen que pagar. Las consecuencias, digamos, no el precio. Porque ellos, en definitiva, los que obraron bien, no fueron castigados en Babilonia, sino que vivían bien. Pero el precio a pagar era que la nación se desintegró. Entonces dijo Dios, porque pondré mis ojos para ellos para bien, dice, los volveré a esta tierra, los volveré, dice, después los voy a traer, dice Dios, por un momento van a irse, los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón, diciendo, todo es parte de un plan, van a atravesar luchas, van a tener que irse, viajar, volver, pero finalmente cuando vuelvan van a ser convertidos, sanados, restaurados, son higos buenos, siempre serán higos buenos para mí, dice Dios. Dice el verso 8, Jeremías 24:8, y los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y veré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados desde la tierra que les di a ellos y a sus padres. Dice, la gente que quede, después se van a rebelar en mi contra. Y de hecho fue así. El pueblo después se rebeló contra el Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor les dijo, mire, yo voy a llevar un grupo de gente, los que sepan herrería, escultores, los canteros, trabajadores de piedra, etcétera, los sabios, allá. Los otros van a quedar aquí. Los que queden aquí van a poder vivir en paz, pagan un impuesto y nada más. En cambio ellos en un momento se rebelaron, entonces vino el rey y los destruyó, todo lo que quedaba. Puso otro, también se rebeló y finalmente todo el pueblo decidió huir hasta Egipto y en Egipto la pasaron también mal. Y allí lo llevaron a Jeremías, donde terminó profetizando. Entonces Dios dijo, los que se quedan deberían quedarse y agradecer a Dios, pero se van a rebelar en mi contra. No van a aceptar que este es el tiempo que tienen que atravesar. Es como la gente que se enferma o se empobrece y ya le echa la culpa a Dios, o
dice, bueno, Dios, si existís, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? No dicen, Señor, bueno, como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sino que se rebelan. Entonces esa rebeldía es la que Dios castiga. Dice, esos serán los hijos malos. Entonces, yo les leo esta historia y vamos a volver a la que nos interesa. Entonces, cuando dice de la higuera aprended, muchos interpretan que esta parte de la higuera no solo es una señal para el versículo siguiente, así también vosotros, como cuando Dios dice, así cuando ustedes vean estas señales, vean que ya está todo cerca en su cumplimiento, lo cual es verdad. También dicen, hay que tener en cuenta y mirar con otro ojo a que Dios en un momento comparó a los hijos de Israel con higos, a un grupo con un higo bueno y a otro grupo con higo malo, por lo cual el pueblo de Dios es una higuera. Entonces dijeron, Israel nunca tuvo nación. El día que Israel tenga tierra y vuelva a su tierra, ahí tenemos que ver que el tiempo está cercano. Israel se estableció como nación hace muy pocos años. Durante muchos años, siglos pasados, Israel nunca más tuvieron tierra, nunca más fueron dueños de su nación. Después de muchos años, muchísimos años, Israel se establece otra vez como nación. Hoy existe el Estado de Israel. Entonces la gente dice, cuidado con esa señal. Cuando veas que la higuera reverdece, cuando veas que el pueblo de Israel se establezca como nación, se fortalezca y ahora está firmando tratados de paz con países vecinos, lo cual era imposible años atrás, sepan que el tiempo está cerca. Ya son dos señales. Si miran las señales de los cumplimientos de todos los versículos anteriores, muchos de ellos se han cumplido ya. Quizás hasta el 90% de ellos o más. Quedaría de un 10 a un 15% de señales que faltan que se cumplan. Pero la gran mayoría se han cumplido todas. Porcentaje más, porcentaje menos, es mayoritaria las que ya se cumplieron. Después, si miramos a Israel, ya se estableció como nación e incluso dio pasos más firmes ahora en estos últimos años con tratados de paz con pueblos que juraron que jamás lo iban a dejar en paz a Israel. La Biblia dice, cuando digan paz y prosperidad vendrá destrucción repentina. Pero también no hay que perder de vista esto. Estos son dos aspectos de la higuera. ¿Qué otro aspecto aprendemos de la higuera? Bueno, otro aspecto de la higuera a aprender, no perdamos de vista que el Señor en un momento se acerca a una higuera. Y dice que cuando el Señor se acerca a una higuera, va a buscar en ella fruto. Y como no los encuentra, dice que maldice la higuera. Maldice la higuera. Entonces, dice la palabra que Jesús pasaba por allí. Dice, al día siguiente salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Bueno, después entraron al templo y vinieron, y ellos se olvidaron. Pero después dijeron, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. La higuera se terminó secando. Entonces, ¿cuál es esta higuera? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios además es esta otra higuera, porque Jesús habla tocante al pueblo de Dios y dice que viene a buscar fruto en la higuera. Y dice que la higuera tenía hojas, tenía muchas hojas, abundante hoja, pero no tenía frutos. ¿Qué nos enseña esto? Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, o sea, ya había brotado, ya tenía hojas. Si lo comparamos con el otro texto, esto está en Marcos 11, 14, 11, 10, lo van a encontrar.
Dice que vio que tenía hojas en el 11:13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero no halló y se secó. Ahora volvamos a la historia otra vez y entendamos esto. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces la higuera también representa al pueblo de Dios. Y dice, brotan las hojas, concordante con la historia del Señor de las hojas. Pero dice que cuando fue a buscar fruto no había fruto. ¿De qué habla entonces? También habla de un momento de apostasía, concordante con muchas otras enseñanzas. Que cuando haya gran apostasía, gente se haya abandonado la fe, será una gran señal también de que ya es el momento de levantar a la iglesia, porque habrá mucha gente en las iglesias, pero poca gente será salvada. Un remanente, gente que entienda la palabra de Dios, que busque, que ame, y no ame al hombre y no defienda al hombre, sino defienda la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque a la gente le cuesta esto. Entonces habrá muchas hojas. Hoy hay mucho ruido por todos lados, la gente predica y todo, pero cuando vos empezás a descartar uno tras otro, hay gente que hace ese ejercicio, dice, empecé a mirar por internet, increíblemente falso profeta, falsa enseñanza, falsa doctrina, falso esto, falso lo otro, lleno de hojas. Parece verde, parece que vas a encontrar algo, pero cuando te acercás, no hay fruto, no hay nada, nada que te alimente de verdad. Está todo vacío. Estas son las señales de la higuera. Cuando veáis que todas estas cosas, dice el Señor, conoced que está cerca a las puertas. Y finalmente dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Mucha gente preguntó, ¿cuál generación? La generación que vea el cumplimiento de las promesas. La generación que vea cuando ya se está cumpliendo todo. En ese momento no va a pasar 10.000 años. Cuando ya se cumpla o se esté cumpliendo todo, ahí uno tiene que decir, ya es el momento y tengo que estar presto, dispuesto, preparado para Dios, sabiendo que ya todas las señales están cumplidas o solo faltan 3 o 4 señales nada más. Esta es la parábola de la higuera. El Señor dijo, aprendan de la higuera, aprendan. La higuera tiene muchas, pero muchas señales para dar. Luego dijo, cuando a esta generación que pueda contemplar el cumplimiento, generaciones anteriores a las nuestras contemplaron el cumplimiento del 30% de las promesas de estos señales. Otras contemplaron el 50%, otras el 60%, otras el 70%. Yo creo que estaremos cerca de entre un 85 a un 90% de las señales en esta generación. No sé si el resto de los 15 o el 20 que falta se cumplirá en 50 años, en 100 años o cuando Dios lo disponga. Pero el Señor dijo, estén muy atentos a las higueras. Todas las higueras indican que es el tiempo ya, que estamos muy cerca. No sabemos, para Dios un día es como 1000 años, dice la Escritura. Pero la iglesia está en una gran apostasía. En la higuera cristiana. La higuera del pueblo judío ya tiene su nación. Falta que levanten su templo nada más. Y la higuera, que significan todas las señales, ya está todos los casilleros casi llenos. Hasta aquí nuestra parábola de la higuera. Nos vamos.